Bueno, buenas noches a todos. Vamos a la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Al principio del Evangelio. Lucas capítulo 1. Ustedes habrán visto que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay 3 que son muy parecidos. Uno de ellos es el de Lucas, parecido al de Mateo y Marcos. Y estos evangelios se llaman sinópticos, porque los 3 nos presentan una síntesis de la vida de Jesús desde diferentes aspectos. Y cuando uno los mira, puede ver como 3 ángulos, 3 perspectivas de la misma historia. Pero lo curioso es que, ¿por qué tenía que haber 3 o 4 evangelios? ¿Por qué no podía haber solamente uno? Porque según la ley judía, para que un testimonio sea válido, tiene que haber por lo menos 3 testigos. Entonces, si no, como toda la Biblia se escribió para el pueblo de Israel primeramente, si no hubiera 3 evangelios mínimamente, los primeros creyentes no hubieran creído en ello, porque un testigo no es suficiente para dar testimonio de algo, de un acontecimiento. Entonces Lucas fue uno de los testigos elegidos por la iglesia para testimoniar la vida y obra de Jesús. Pero en realidad hubo muchos evangelios. Uno estudia y hay muchos evangelios, pero la iglesia eligió estos como inspirados, como los auténticos, los que tenían más validez histórica. ¿Ok? Vamos a leer entonces el Evangelio de Lucas al principio. Él nos dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces aquí el Señor puso en mi corazón algunos pensamientos cuando leía esta palabra, y Dios me inspiró este mensaje en base al trabajo en la introducción que hace Lucas a su evangelio. Dice que él dice lo que yo les estaba contando. Muchos trataron de poner en orden la historia de Jesús. Muchos trataron de poner en orden, contar la historia del Señor. Y él dice, yo también quise hacerlo. Y acá Dios empezó a hablar a mi corazón. Porque a veces nosotros decimos, ¿para qué yo voy a hacer si todos ya están haciendo? ¿Para qué yo voy a dar testimonio si otros ya están haciendo? ¿Para qué yo voy a predicarle a mi padre o a mi madre o a mi vecino si otro ya lo está predicando? Lucas podía haber pensado así. Lucas podía haber pensado, muchos ya escribieron el testimonio de Jesús, ¿para qué voy a hacer yo esto? Él ni se imaginaba que su obra iba a terminar entre los libros de la Biblia. Pero él tenía una determinación y él entendía algo que es importante que nosotros entiendamos. Tu testimonio es único. Tu testimonio es único. Y hay personas que necesitan tu testimonio. Esto parece a veces difícil de entender, pero es así. Cuando vos te das cuenta que vos no sos la solución para todas las personas, pero vos sos la solución para un número determinado de personas. Y si vos no haces lo que tenés que hacer, esa solución no llega. Hay personas a las que yo puedo ayudar, a las que yo puedo llegar, pero hay personas a las que vos vas a llegar. Y hay personas a las que vos llegás que yo no puedo llegar. Y hay personas a las que yo llego que vos no vas a llegar, porque vos sos la solución de Dios
para un tipo específico de persona y para un momento específico. Entonces, punto número 1, lo que Dios me dijo es, aunque muchos estén haciendo, haced tu parte, porque hay una parte que te toca hacer a vos. ¿Amén? Lo segundo que veo es que Él enseñó sobre la enseñanza de otros. Dice, muchos ya nos han enseñado, ya sabemos la historia, pero yo me dispuse a investigarla en mayor profundidad. Yo me propuse investigarla, dice, con toda diligencia. El versículo 3 dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, las escribí. Acá hay un espíritu de investigador, de un amante de la verdad, que no se queda con lo que escucha. Y esto nosotros tenemos que imitarlo. Nosotros tenemos que ser así. Vos no podés quedarte con lo que escuchás. La iglesia padece porque la iglesia se maneja por lo que otro dice. Vos repetís porque escuchaste que alguien dijo. Yo quiero decirte, hermano, que si lo que yo digo no está en la palabra, vos no tenés por qué aceptarlo. ¿Me entendés lo que te digo? Lo que yo digo, lo que yo predico, si no está en la palabra, vos no tenés por qué aceptarlo. Porque yo puedo pasar y contarte cualquier historia, cualquier testimonio, puedo emocionarte, pero esos son testimonios. Pero lo que Dios va a respaldar es su palabra. Con lo que vas a poder ir delante de Dios es con su palabra. Entonces los testimonios están bien, las historias están bien, pero siempre y cuando tenga una base en la palabra. El apóstol Pablo era muy celoso con esto y él elogia a la iglesia de Berea, porque dice, la iglesia de Berea es más noble, porque cuando yo termino de predicar, dice, ellos van a los rollos, a la Torá, a las escrituras, y miran si lo que yo prediqué tiene base en la palabra. Y él elogia a esta iglesia. Él no se pone mal porque dudaban de él, no. Él dice, estos no van a ser engañados, porque estos van a la palabra. Y necesitamos volver a la palabra. Por eso nosotros estamos todo el tiempo dando cursos, enseñando Biblia, estudiando Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que vos no seas engañado. Un día nosotros ya no vamos a estar. Un día vamos a tener que irnos a otro lugar o el Señor nos llevará con Él. Y los jóvenes que están surgiendo aquí tienen que entender que lo único que tiene respaldo divino es su palabra. Tenés que conocerla, tenés que escudriñarla, tenés que enamorarte de esa palabra, la palabra de Dios. Amén. Lo tercero que puedo ver es que Lucas escribió para un hombre. Él escribe para un amigo que se llama Teófilo. Esto acá el Señor habló a mi vida también, ya hace mucho tiempo, pero ahora me lo recordó. Nosotros tenemos que dar testimonio aunque sea por una sola persona. Una sola persona es valiosa para el Señor. Él no escribió este libro para el mundo, para las naciones. Él no escribió. Él escribió una carta a un amigo. Y no hizo cualquier carta. Él estudió, investigó, indagó, para que su amigo conociera bien la verdad, para que tuviera testimonio de Jesucristo. Y yo decía una frase esta mañana que a los hermanos les gustó y me pedían que la reenvíe. Una frase que decía Spurgeon. Charles Spurgeon fue el príncipe de los predicadores, uno de los grandes predicadores del Evangelio hace unos 200 y pico de años. Y él decía, si te consideras demasiado grande para predicarle a una persona, sos demasiado pequeño para hablar a una multitud. Te la voy a repetir. Si te consideras demasiado grande para hablarle a una persona, sos demasiado pequeño para hablarle a una multitud. Lucas era un hombre que no estaba pensando en llegar a las masas. Él escribió para un amigo y terminó estando en el canon de las Sagradas Escrituras. Fue elegido por la iglesia primitiva como uno de los mejores testimonios de Cristo por el trabajo que él hizo. Entonces no menosprecies tu trabajo por el tamaño.
No digas yo no tengo influencia. ¿Qué influencia puedo tener en mi negocio donde estoy con 2 personas? ¿Qué influencia puedo tener en mi oficina donde tengo 3 compañeros de trabajo? Tu influencia puede ser enorme ahí. En el aula de la facultad, entre tus compañeros, entre tu círculo, los que se sientan cerca tuyo. No menosprecies tu testimonio porque no estés llegando a muchos. Para el Señor, un alma es importante. Hermanos, vos imaginate que si nosotros en el año nosotros ganáramos una persona para Cristo, el año que viene nosotros seríamos el doble de la congregación. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? ¿Cómo no va a ser importante ganar un alma para el Señor? ¿Cómo no va a ser importante dar testimonio a una persona? Si nosotros todos tuviéramos el compromiso de decir yo no voy a terminar este año sin ganar a alguien para el Señor, sin ganar a alguien para Cristo, nos multiplicaríamos exponencialmente. En pocos años no sé dónde nos meteríamos porque es algo increíble. Entonces yo quiero animarte a que no menosprecies las cosas por su tamaño, porque Dios no lo ve de esta forma. Cuando nosotros empezamos las obras con Fernanda, con la pastora, cuando empezamos en los trabajos, siempre empezamos desde muy poquito. Siempre era 3 personas, 4 personas. Siempre fue así, siempre era una casa, un grupo, acá era un estudio bíblico, éramos 4, 5, y no hay que menospreciar eso. Tenés que prepararte, tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que... a veces estábamos orando que venga alguien a la reunión. Porque si no estábamos solamente nosotros y nuestras hijas. Y el Señor envió a Ani, me acuerdo de Ani Aman, empezó a venir Ani y ya éramos 5. Y ya era un avivamiento y estábamos esperando que Ani venga porque venía alguien de afuera. Y así el Señor empezó a añadir personas. Entonces yo quiero decirte, no menosprecies los comienzos ni las cosas pequeñas. ¿Amén? Lo cuarto punto, el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay que ser celoso por la verdad y para aprender bien la verdad. No te quedes solamente con conocer. Aplicate a conocer bien. Dedícate a conocer bien las cosas. A veces nosotros decimos, yo conozco ya. La gente dice, yo ya escuché, yo ya sé. ¿Conoces bien? ¿Conoces bien? Si un compañero en el trabajo te dice, por ejemplo, demostrame la existencia de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿O por qué tengo que creer esto y en aquello no tengo que creer? Hermano, la fe es tu experiencia, pero no es transferible. Vos tenés fe, porque vos creés, porque el Señor se reveló a tu vida. Pero el otro no le puedes transferir eso. Vos tenés que hablarle con argumentos y con la palabra llevarlo a ese momento, a esa necesidad de él tener un encuentro con Dios. Pero si vos no tenés respuestas, a él no le va a interesar. Si la persona viene con un planteo, con un problema, ¿estás preparado? Yo me acuerdo, muchas veces nos pasó esto de estar en un oasis, en una célula, y llegaba alguien nuevo. Toda la reunión cambiaba. Nosotros teníamos un modelo de trabajo, bueno, hacemos esto, leemos la palabra, pero llegaba una persona nueva y empezaba a contarnos sus problemas. Si nosotros no estábamos preparados para dar una respuesta desde la palabra a su problema, esa persona posiblemente nunca más venga. Porque a él no le interesa nuestra doctrina, nuestra teología, nuestros conocimientos. Él viene por un problema específico y quiere una respuesta a lo que a él le está molestando. Ahora, ¿vos estás preparado para dar una respuesta razonable en la palabra a ese problema? Entonces, ese es el tema. Muchas veces el Señor no te puede poner la gente, el Señor no te puede mandar la gente que Él necesita, porque vos no estás listo.
Cuando vos estás preparado, la gente viene sola. ¿Me entendés? Jesús nunca estuvo detrás de la gente iba detrás de Jesús. Cuando vos estás listo, la gente viene, el Señor manda a las personas. Entonces vos tenés que prepararte y el Señor va a traer a las personas. Amén. Leemos el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Amén? ¿Quién fue este Juan? Juan el Bautista. Jesús dijo que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. Ahora, qué lindo que es que la Biblia nos cuenta la historia de su nacimiento. Porque como a nosotros nos gusta estudiar la Biblia, acá hay cosas que a nosotros nos inquietan, nos molestan. Cuando uno lee esta historia hay cosas que no encajan. Y cuando las cosas no encajan es porque el Espíritu Santo te quiere mostrar algo, que hay algo que Él quiere llamar tu atención, ¿no? Dice que había un sacerdote que se llamaba Zacarías, versículo 5, era de la casa de Aarón, se llamaba su esposa Elisabet, y ahí empieza, dice, eran justos, versículo 6, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hasta ahí está todo maravilloso. Gloria a Dios por esta pareja. Pero dice después, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y ahí ya se complica todo. Ahí ya entramos en un problema muy grave. Algunos me miran con cara, ¿qué pasó, pastor? Si vos conocés la Escritura, si vos conocés la Torá, ellos se manejaban por la ley de Moisés. Y la ley de Moisés acá choca con esto fuertemente. Quiero mostrarte solamente un par de versículos. En Éxodo 23, 26, por ejemplo, para los que toman notas. Éxodo 23, versículo 26. ¿Lo encontraste? Dice así la palabra de Dios. Estas son las promesas de Dios para su pueblo, para Israel, o sea, para Zacarías y Elisabet también. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hay una promesa de Dios, de que si vos andabas en obediencia, no iba a haber esterilidad en Israel. Acá tenemos una mujer, un matrimonio, que cumplían todo, y ella era estéril. Bueno, vamos a ponerle que se equivocó acá el autor y puso cualquier cosa. Vamos a ver Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7 dice así, versículo 14. Estamos siempre dentro de la Torá, los 5 primeros libros, donde está toda la plataforma, la base de la fe en la Escritura. Dice 7:14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Ni las vacas ni las ovejas van a ser estériles, porque tú guardas mi palabra. Y resulta que había un sacerdote, una mujer de sacerdote, de linaje sacerdotal, irreprensibles en todos los mandamientos de Dios, estéril y sin hijo.
Lindo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces vemos que hay veces que Dios no actúa como nosotros pensamos. Si hay algo que está claro en la Escritura, es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los planes de Dios no son nuestros planes. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y sus planes son mucho más altos que los nuestros. Dios probó a una pareja por muchos años, esperando, siendo fieles, guardando la palabra, guardando la Torá irreprensiblemente, sin ver la respuesta a la promesa en sus vidas. Y a veces nosotros nos desesperamos cuando vemos las promesas de Dios y no se cumplen en nuestras vidas. Yo quiero decirte, hermano, que cuando Dios no cumple una promesa en tu vida, es por dos cosas. La primera es porque tal vez no estés cumpliendo con la condición de la promesa. Porque las promesas son condicionales. El Señor dice, yo te voy a hacer esto si vos haces esto. Generalmente no queremos hacer la parte que nos toca a nosotros. Solamente leemos la parte donde está la bendición y no leemos la parte donde nos toca a nosotros obedecer al Señor. Eso es lo común. Pero el tema es que acá no ocurre esto. Acá encontramos una pareja que la Biblia misma da testimonio de que sí cumplían con todo y que eran irreprensibles. Cumplían todos los mandamientos. Cuando esto ocurre, cuando Dios se suscita una pareja, una persona que se mantiene fiel a Él, pero que sin embargo la promesa no se cumple, es porque Dios tiene algo superior para esta persona. Dios lo quiere llevar a un plano superior. Y fue lo que pasó con ellos. Ellos no podían imaginarse esos 40, 50 años de esterilidad sintiéndose avergonzados. Porque yo quiero explicarte algo, en el pueblo hebreo, cuando vos eras estéril, una mujer estéril, era una gran vergüenza. Porque se sospechaba que vos en algo raro andabas. ¿Por qué Dios no te daba hijos? Había algún pecado, algo tendría que haber ahí. Entonces era una vergüenza vivir con la esterilidad. Y más siendo un siervo de Dios. Este hombre era un sacerdote, la mujer era la esposa del sacerdote. Todos los años tenía que ir un turno a ofrecer incienso al templo, a ministrar al Señor. Y tenía que cargar con este estigma, con esta sospecha. Y sin embargo Dios guardaba silencio, silencio. Años, décadas de silencio. Y cuando ya están viejos, se le aparece el ángel y le dice, de ti va a nacer el que va a anunciar mi llegada a la tierra. De ti va a nacer el que va a abrirme camino. El que va a preparar el camino para el rey, va a ser tu hijo. Yo quiero que entiendas que a veces, cuando Dios retrasa una promesa sobre tu vida, una promesa que está en su palabra, vos estás orando por tu familia, vos estás orando por la salvación de tus hijos, vos estás orando porque vos leíste la palabra y vos sabés que hay promesa de Dios. Y vos estás orando y decís, Señor, pero no se cumple. Si vos estás tranquilo de que vos estás haciendo tu parte, tenés que descansar en el Señor. Porque el Señor está preparándote para algo mayor, para algo superior. Dios va a hacer con vos algo especial. Pero Dios siempre va a cumplir. Dios siempre va a cumplir su palabra. Dice que ella era estéril. No podían tener hijos. Pero fíjate el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Esto nos habla de una vida de convicciones.
Esto nos habla de una vida de fidelidad a Dios. Esto nos habla de un hombre que no se movía por emociones. Esto nos habla de un hombre que decía, yo tengo un servicio que hacer, yo lo voy a hacer. Y él estaba en el momento oportuno, en el lugar correcto, para que Dios pueda bendecirlo. Yo no te puedo explicar en 30 años de ser creyente cuántas veces he visto personas perderse bendiciones por no estar en el lugar que tenían que estar, en el momento que tenían que estar. Es triste, es doloroso. Gente que no tiene la capacidad de perseverar. Gente emocional que no tiene constancia. Años y años de sacrificio, de esfuerzo. Años y años de estar. Y el día que están por recibir su bendición, no están más. Y su bendición la recibe otro. Porque si vos sembrás un campo y al otro día quieres ir a ver la cosecha, vas a ver que no hay nada. Y puede ser que esperes meses y no hay nada. Hasta que un día empieza a haber un pequeño brote. Pero tenés que esperar el tiempo de la cosecha. Porque si vos no ves nada y te vas del campo, otro va a venir y va a cosechar lo que vos sembraste. Y la vida es así. Y el servicio a Dios es así. Si vos no tenés la constancia de entender este principio, no vas a poder ver los milagros de Dios en tu vida. Zacarías vio el milagro de Dios porque fue constante, fue fiel. Él tenía argumentos, él podía decir, el Señor no está cumpliendo conmigo. El Señor no cumple con la promesa. Mi esposa es estéril, mi esposa sufre, mi esposa llora en casa, pasamos vergüenza, somos la vergüenza del barrio, todo el mundo nos marca con el dedo. Él tenía 1000 argumentos. Él era un hombre de convicciones. Él decía, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y estaba en el momento correcto haciendo lo que tenía que hacer. Yo quiero animarte, yo quiero desafiarte a que te conviertas en una persona así. Que vayas en contra de lo que la cultura indica. Yo quiero animarte a que seas una persona que no se mueva por las emociones. Yo quiero animarte a que seas una persona que no toma sus decisiones por sus emociones, sino que toma sus decisiones por la verdad. No esperes que en tu vida esté todo ordenado para hacer lo que tenés que hacer. No esperes que tu vida esté sana para hacer lo que tenés que hacer. Uno se va sanando en el proceso. Uno se va completando mientras va haciendo. Entonces no digas, bueno, el día que el Señor haga tal cosa yo voy a servirle. O el día que el Señor haga... No. Ese día puede nunca llegar. Hoy es el día. Hoy es el día. Ayer teníamos reunión con los líderes y hablábamos de que fácilmente perdemos el foco. Que fácilmente nos distraemos en cosas y no nos damos cuenta de la función principal de la iglesia, que es rescatar almas, salvar gente. Y tuvo que venir de Israel, papá, a decirnos, hermanos, no pierdan la visión, tengo un mensaje para ustedes, no pierdan la visión, hay que salvar almas, porque el Señor va a reclamarnos. Todo lo demás pasa a un segundo lugar. Toda función de la iglesia, todo lo que hacemos, no tiene sentido si perdemos el objetivo de salvar gente para Cristo, de rescatar gente para el reino de Dios. ¿De qué sirve nuestra preparación? ¿De qué sirve nuestro conocimiento? ¿De qué sirven nuestros estudios bíblicos? ¿De qué sirve todo lo que hacemos acá adentro si no es para salvar gente para Cristo? Entonces tenemos que enfocarnos. Todo ministerio tiene que estar enfocado en esta dirección. Si vamos a cantar, pero perdemos la pasión por las almas, vamos a convertir esto en un show. Y podemos hacer el mejor show, pero ¿para qué si tenemos el Teatro Vera, tenemos el anfiteatro, tenemos magníficos shows en la ciudad?
La iglesia no es un show. La iglesia es todo lo que hacemos para salvar gente. Amén. Entonces es necesario que nosotros tomemos decisiones. Es necesario que tomes decisiones. ¿Y qué vas a hacer con tu vida hoy? Hay hermanos que están como, ahí parecen con un pie de cada lado. No se puede. No se puede. Si vos no estás recogiendo para Cristo, estás desparramando. Si vos no estás juntando gente para el Señor, estás sembrando discordia. Si vos no estás dando testimonio de Cristo, estás dando mal testimonio. No hay punto medio. No hay punto medio, hermanos. Si vos en tu trabajo no le testificás de Cristo a la gente te va a predicar del mundo a vos y vos vas a hacer las cosas del mundo. Porque ellos están predicándote todo el día sus cosas. Y no estoy hablándote de una estatua, estoy hablándote de todo lo que te meten de la pornografía, los chistes de mal gusto y todas las cosas que te van a bombardear. Porque vos no pusiste un límite, diciéndole, mira, yo soy de Cristo y Cristo quiere cambiar tu vida. No me vengas con esa basura, Cristo quiere hacer algo en tu vida. Entonces la decisión es hoy. La decisión es hoy. Yo me convertí a los 15. Estaba en la escuela. Era muy complicado. Ustedes creen que ahora es complicado. Siempre fue complicado. La juventud siempre fue complicada. Tenía que ir con mi Biblia. Me decían evangelista. Me decían pastor. Me decían muchas cosas. Esas eran las cosas lindas que me decían. Pero fue vital. Fue vital. Fue clave. Porque gracias a eso podía dar testimonio en la clase, podía dar testimonio a mis compañeros. Y esa fue la mejor defensa que yo tenía. El hecho de predicarles de Cristo era la mejor defensa. Porque no me iban a venir con cualquier cosa. Porque sabían que yo les iba a predicar. Y cuando estaban en grupo se reían. Pero cuando estaban solos y en problemas venían a hablar conmigo. Porque sabían quién podía tener una palabra para ellos. He vivido muchas experiencias así. Pero porque había una determinación de plantar una posición. Si yo estoy acá, el reino de Dios llegó a este lugar. Y no importa cuánto pecado haya, nosotros somos el reino de Dios donde estamos. Amén. Quiero animarte en esta noche, quiero invitarte a que tomes una decisión de tener una posición más radical para Cristo. Quiero que en esta noche tomes decisiones. Quiero que esta noche se transforme en una noche de decisiones para vos. Donde dejes de lado toda tibieza. Donde decidas dejar de lado toda vergüenza. No te avergüences del Señor. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Esto es una decisión. Esto es una decisión de un momento. Uno dice, mira, Señor, ya basta, no quiero ser más tibio. Quiero arder para vos, Señor. Hermano, ¿vos querés ver milagros en tu vida? Te pregunto, ¿querés ver milagros? ¿Te gustaría ver milagros, pero milagros en serio? Los milagros son para los que predican el Evangelio, hermano. La Biblia dice que los milagros son para los que predican el Evangelio. Cuando no están ocurriendo milagros, es porque no estamos predicando el Evangelio. Porque cuando vos predicás el Evangelio, Dios va a respaldar tu palabra con señales y milagros. Dios no te va a dejar mal, vos vas a hablar y Dios va a hacer algo extraordinario porque vos estás predicando su palabra. Hoy necesitamos eso, hoy necesitamos ese fuego en la iglesia. La sabiduría de Dios es importante, pero es solamente un pilar. Necesitamos el poder de Dios también. No, sabiduría sin poder no alcanza. Poder sin sabiduría es peligroso, es destructivo. Pero necesitamos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Cristo es esas dos cosas. Cristo dice la palabra que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces tenemos que predicar ¿qué cosa? A Cristo. Tenemos que anunciar a Cristo a las personas.
Yo en esta noche quiero animarte y desafiarte a que tomes una determinación. No digas otros ya están haciendo. Sea un Lucas en esta noche. Convertite en un Lucas en esta noche. Aunque muchos estén predicando, aunque muchos lo estén haciendo de manera extraordinaria, no importa. Ellos no van a llegar donde vos vas a llegar, porque hay gente que está esperando por vos. Tu testimonio es necesario, tu testimonio falta. Cristo quiere usarte, Cristo quiere contar con tu vida. Yo quiero animarte que te puedas consagrar a Él en esta noche, tomes una decisión y le ofrezcas toda tu vida a Él. Amén.